Bueno, en primer lugar hay que indicar que de conformidad con la Constitución y el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, el fomento productivo es una competencia que se le asigna tanto al nivel de gobierno regional como al nivel de gobierno provincial. Digamos que es una competencia exclusiva para esos dos niveles de gobierno y por lo tanto tendrán que gestionarla de manera concurrente. Lo cual no quiere decir que tanto los gobiernos autónomos centralizados municipales y los parroquiales rurales no tengan algún rol dentro de esta competencia, pues sí efectivamente lo tienen, como lo desarrollaremos posteriormente. Fundamental indicar también que el 10 de enero del presente año, del 2015, esta competencia ha sido regulada a favor de los gobiernos autónomos descentralizados provinciales. También es muy importante señalar, indicar cuál es la diferencia entre regulación de una competencia y transferencia de una competencia. En ese sentido, jurídicamente hablando, cuando uno regula una competencia, lo hace sobre competencias que ya venían siendo ejercidas por los gobiernos autónomos descentralizados, en este caso, provincial. ¿Por qué afirmamos aquello? Porque la ley de régimen provincial, ya derogada por cierto por el COTAD, claramente indicaba que esta era una competencia propia ya de las provincias. Además, si es que uno hace una investigación de orden institucional, puede encontrar que todos los gobiernos autónomos descentralizados provinciales cuentan con una unidad administrativa y funcionarios que ya trabajaban en temas de fomento productivo. Esto se asemeja mucho, por ejemplo, a la competencia, puede ser de agua potable o la competencia de saneamiento. Competencias, por ejemplo, que los municipios las venían desarrollando desde mucho antes que se expida la Constitución en el 2008 y el COTAD en el 2010. Por eso nosotros hablamos entonces de que esta no es una competencia nueva, no es una competencia exclusiva constitucional nueva, es una competencia que venía constitucional, sí, pero que venía siendo ejercida por los gobiernos provinciales. Y el Consejo Nacional de Competencia, su pleno sobre todo, había determinado que era indispensable en esta competencia centrarse sobre todo en el ámbito de la misma y la definición del fomento productivo. Entonces, básicamente es necesario todo este contexto de orden jurídico para entender el por qué el Consejo Nacional de Competencias reguló esta competencia. Porque si es que hubiera estado claro el enfoque del fomento productivo y la definición de fomento productivo, no hubiera sido necesaria la regulación de la misma. En ese sentido, cuando uno lee la resolución del Consejo Nacional de Competencias, como les dije, expedida el 10 de enero del 2015, en el artículo 3, si no estoy mal, claramente se establece que el fomento productivo para la regulación de esta competencia, es decir, no el fomento productivo de manera teórica y general, sino para la regulación de esta competencia, es el conjunto de políticas estatales, y eso quiere decir de todos los niveles de gobierno, que tienen que promulgarse con la finalidad de generar entornos favorables. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos un poco a evitar que los gobiernos autónomos descentralizados, el propio gobierno central, operen como que si fueran agentes económicos. Es decir, ese no es su rol. El rol del Estado es, como señalé anteriormente, generar los entornos favorables para que efectivamente la población, los pequeños emprendedores, el sector de la economía solidaria, social y artesanal, e incluso el mediano industrial, el gran empresario, pueden efectivamente contar con toda aquella, por ejemplo, infraestructura, generación de talento humano, todo el tipo de fomento en temas de promoción de programas, líneas de crédito, por ejemplo, de tal manera que puedan efectivamente hacer desarrollo económico local dentro de sus circunscripciones. En ese sentido, nosotros también habíamos visto la necesidad de este enfoque más de desarrollo endógeno, porque eso es la generación de entornos favorables, tiene que ver, estar muy relacionada con un enfoque más de desarrollo endógeno, tenía que estar ligada con lo que tiene que ver con el cambio de matriz productiva. En ese sentido, como es de su conocimiento, la Vicepresidencia de la República está liderando un proceso de cambio de matriz productiva, un proceso en el cual básicamente se busca
democratizar los medios de producción, es decir, tratar de eliminar este régimen de acumulación muy ligado al capital, tener un régimen de acumulación distinto, es decir, más ligado a la persona, al ser humano, ligado mucho también al respeto a la naturaleza, que es distinto a una lógica de economía social de mercado. En ese sentido, creo que está la principal fractura. Entonces, claro, cuando se elaboraba esta resolución, fue fundamental poder, uno, alinearla a los objetivos estratégicos del Plan Nacional de Desarrollo, del Plan Nacional del Buen Vivir, y también a la estrategia de cambio de matriz productiva. Hubieron los consensos adecuados, teóricamente se logró hacer ese enlace, y de allí que creemos que esta resolución del Consejo Nacional de Competencias es fundamental en lo que tiene que ver con una estrategia mucho más amplia, mucho más grande, que propenderá indudablemente a llegar hacia la sociedad del conocimiento, que es la finalidad última, digamos así, de lo que tiene que ver con el fomento productivo, engarzado en una propuesta más grande que es de cambio de matriz productiva. Y indudablemente los gobiernos autónomos descentralizados, sobre todo el provincial, en su momento cuando se constituían regiones del regional, si es que fuese del caso, y los municipales, así como los parroquiales, tienen una actoría fundamental. Básicamente ellos son los que en sus circunscripciones, siendo un gobierno de cercanía, es decir, con mayor capacidad de poder hacer lecturas de orden económico, social y político en sus territorios, los que deberían generar la política pública subnacional necesaria para poder generar estos entornos favorables, que es un enfoque distinto, por ejemplo, al que podría tener el gobierno central. El gobierno central, dependiendo de cada uno de sus sectores, tendrá más bien enfoques que son de orden nacional y más ligados a lo que tiene que ver con el comercio internacional, comercio global. Es indispensable también señalar que en esta regulación, en la resolución de CNC, básicamente se establece que es el gobierno central el que tiene que emitir con claridad meridiana la política pública sobre lo que tiene que ver con el fomento productivo y agropecuario. Y entonces ahí se tiene algunos sectores que están relacionados con esta competencia. Esto en su momento hizo muy compleja la descentralización de esta competencia, pero al final del día esa complejidad hizo posible que podamos diferenciar de mejor manera los roles y funciones. En ese sentido, el gobierno central, por ejemplo, a través del MAGAP, tiene que definir la política pública nacional en materia de fomento productivo y agropecuario. Está el Ministerio de Producción, la política pública en todo lo que tiene que ver con la producción en sí, es decir, temas de industria y servicios. Se tiene otro actor fundamental que es el CENESIT, la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, que en cambio es la encargada de emitir la política en materia de desarrollo de lo que sería el conocimiento en el país. Es, como ustedes conocen, la rectora en materia de educación superior. Y si es que no se logra hacer esta conexión entre productores, empresarios, Estado, más academia, es muy difícil poder llegar efectivamente a tener un desarrollo económico local idóneo. Tenemos también otros sectores como el de turismo, por ejemplo. El Ministerio de Turismo tiene un rol fundamental en el cambio de matriz productiva y ellos son los encargados de emitir toda la política de fomento productivo enfocada obviamente con lo que tiene que ver con actividades turísticas. En ese sentido creo que diría es la principal diferencia, porque esa política nacional es la que posteriormente marca lo que sería la política subnacional, por ejemplo, de las provincias en materia de fomento productivo y agropecuario. Tiene que haber necesariamente un engranaje, una coordinación, una articulación entre política nacional, estándares nacionales, regulación nacional, con la política, estándares y regulación subnacional. Y un gobierno central, un ejecutivo con capacidades incluso para hacer control en lo que tiene que ver con cumplimiento de política y regulación, también a nivel subnacional. De ahí la diferenciación ya en lo que tiene que ver con temas de gestión, con la facultad de gestión de esta competencia y con lo que hace cada uno de los niveles de gobierno, sobre todo el central y en este caso el provincial, viene dada por, obviamente, la dimensión, el ámbito de esos productos y servicios. Todos los temas de, por ejemplo, líneas de crédito para fomento productivo, normalmente quedarán indudablemente en el gobierno central.
todo lo que tenga que ver con programas nacionales, por ejemplo, de fortalecimiento institucional o capacitación o asistencia técnica, están tanto en el nacional como en el subnacional. Pero obviamente aquellos programas que rebasan la circunscripción provincial, es decir, programas nacionales de fortalecimiento, quedarán en el gobierno nacional, y los programas de fortalecimiento de asistencia técnica en materia productiva, mucho más circunscritos a las realidades locales, quedarán en los gobiernos autónomos centralizados provinciales. Por ejemplo, todo el tema de las famosas zonas económicas de desarrollo, las famosas ZET, estas quedarán indudablemente en el gobierno central, pero con una fuerte gestión concurrente con los gobiernos autónomos descentralizados provinciales. Y los gobiernos autónomos centralizados provinciales también tienen un rol fundamental dentro de esta competencia, pues básicamente todo el tema de infraestructura es lo que ellos tienen que llevar a cabo. Es decir, ellos tendrán que ver la pertinencia efectiva, por ejemplo, de conectar todo el tema de la vialidad, establecer todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, centros de almacenamiento, puertos secos, es decir, ciertos temas que ayuden a la producción dentro de la circunscripción territorial, en este caso provincial. También es bueno decir que en tema de recursos, los gobiernos autónomos descentralizados provinciales tienen la potestad para establecer aquellas tasas que creyeren necesarias efectivamente para que pueda autofinanciarse esta competencia. No está tampoco por demás decir que podrían haber convenios de gestión concurrente o incluso algunas actividades en que trabajen conjuntamente tanto el gobierno central, dependiendo de los sectores, de los ministerios sectoriales, con las provincias en determinados temas, en que ambas instituciones puedan efectivamente coadyuvar sus recursos para que puedan efectivamente emprender programas de fomento productivo o agropecuario, dependiendo del caso. Con esto también creo indispensable señalar que para que funcione esta competencia es necesario que se puedan hacer también rediseños dentro de lo que sería la institución de la función ejecutiva, para que cada uno de los ministerios sectoriales que están involucrados en esta competencia puedan efectivamente hacer un proceso ordenado y diría yo bastante acotado a la lógica, tratando de pasar algunos recursos que ellos estimen necesarios para que sean gestionados más bien a través del nivel de gobierno de cercanía, que en este caso serían las provincias. Quisiera cerrar indicando que también tiene un rol fundamental los municipios. Los municipios tienen un rol fundamental, aquellos que tienen vocación productiva, dice el COTAD, pero aquellos que también han venido ejerciendo esta competencia. Hay dar casos, por ejemplo, del municipio de Quito, a través de su empresa Conquito. Ellos tienen procesos muy interesantes que van desde la formación del emprendedor, es decir, ellos arrancan con lo que sería gestión de conocimiento, les dan cursos, por ejemplo, en materia tributaria, cursos en materia de planificación y terminan incluso teniendo ellos bolsas de trabajo, terminan incluso con Quito, por ejemplo, teniendo incubadoras de negocios y efectivamente tratando de insertar en el mercado laboral a estos pequeños emprendedores. Básicamente con eso creo que cierro de manera muy sucinta también esta competencia, que es, por cierto, bastante compleja.